Warzone Paranormal. Saludos comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página. Una historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, ya que él mismo nos comenta que fue en el año 2020 en donde él vivió una terrible tragedia por la pérdida de su hija de 25 años de edad y que ella fue víctima de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Esta terrible tragedia nos sucedió en el mes de julio del año 2020, cuando mi hija de 25 años de edad apenas acababa de pasar en el mes de febrero su cumpleaños y que ella felizmente trabajaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y que ella gustosa se iba a trabajar todos los días, ya que en ese tiempo nosotros vivíamos en la colonia Valle Primera, esto en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y mi hija le quedaba muy cerca la estación del metro Río de los Remedios, de la línea B del metro, y ella todos los días abordaba el metro en dirección a Buenavista, pero ella se bajaba en Oceanía y de ahí transbordaba en dirección a Pantitlán, bajándose justamente ahí en lo que es terminal aérea. Ahí solamente caminaba un poco y llegaba a su trabajo. Mi hija realmente, ella estaba gustosa porque aparte de que acababa de cumplir sus 25 años de edad, empezaba a ganar su dinero gustosamente en su trabajo, en su primer empleo que había agarrado y que ya había aguantado 5 años ahí. De hecho, después de haber hecho su servicio social, ese fue su primer empleo, su primero y el único empleo que tuvo mi hija. Ella no le interesaba todavía hacer una vida, casarse, tener hijos. Ella era muy responsable y nos ayudaba con el sustento familiar del hogar. Mi hija decía que ella no llevaba prisa, que si el amor llegaba algún día a su vida, iba a ser en el momento indicado, en la edad justa, que así tuviera que pasar. Mi hija realmente fue un gran dolor lo que vivimos, porque jamás nos imaginamos que ese terrible día que nos sucedió la tragedia, mi hija salió a trabajar gustosamente y ella salía ya un poco tarde, a las 10 de la noche. Llegaba a la casa entre 10:30, cuarto para las 11. Pero ese día empezamos a preocuparnos su madre y yo porque pasó el tiempo y mi hija no llegó a la casa. Dieron las 11:30 de la noche y mi hija no llegaba. Entonces empezamos a preocuparnos. De repente, esto que voy a contar realmente no me lo van a creer, porque es algo anormal que nos sucedió, pero que solamente mi esposa y yo que vivimos esta situación, al igual que otros 2 de mis hijos, no podemos entender cómo sucedió esto, qué fue lo que pasó, por qué. En realidad, para nosotros fue algo paranormal, porque mi hija
Ella tenía mucho miedo de que la llegaran a asaltar en el transporte público, de que la llegaran a robar o que le fuera a pasar algo en el camino durante su trayecto de la casa a su trabajo y de su trabajo a la casa. Ella siempre fue temerosa de eso. De hecho, mi hija era muy temerosa a cosas paranormales. A ella no le gustaba escuchar ese tipo de historias. Ella era muy miedosa y decía que no le gustaba escuchar estas historias porque le llenaban mucho de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Y ella, cada que platicábamos con ella de este tipo de situaciones, ella se espantaba mucho. Ella jamás se imaginó que ella fuera a ser la protagonista de una terrible situación de índole paranormal. Ese día mi hija, como lo vuelvo a repetir, salió muy contenta hacia su trabajo. Lamentablemente ya no llegó a la hora de siempre. Esto, como ya nos había preocupado, nosotros no sabíamos qué hacer. Si acudir a las autoridades o ir a buscarla o esperar, qué sé yo, no sabíamos realmente ni qué hacer. Mi esposa y yo solamente optamos por salir a alcanzarla ahí a la estación Río de los Remedios. De hecho, nos paramos ahí en el área de torniquetes y ahí la estábamos esperando. Pero nuestra sorpresa más grande fue que el celular de mi esposa empezó a sonar y a la hora de contestar, era ella, era mi hija. Y ella nos decía que quería que la alcanzáramos ahí en Metro Oceanía, que fuéramos a recogerla, porque se sentía sola, se sentía espantada, que tenía miedo, que no sabía qué había pasado y se sentía confundida. Fueron las palabras que mi hija le dijo a mi esposa en esa llamada. Y esto sé que mucha gente no lo va a creer, pero mi esposa y yo lo vivimos, porque ella recibió la llamada y yo fui fiel testigo de que mi esposa contestó esa llamada. Y de hecho yo le dije a mi esposa que le dijera que no se preocupara, que nosotros ya estábamos en la estación Río de los Remedios y que iríamos a alcanzarla ahí a Estación Oceanía. Solamente eran unas cuantas estaciones más, en dirección Buenavista. Para esto, mi esposa le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que nosotros ya íbamos en camino. Mi hija, su voz se escuchaba triste, se escuchaba hueca, se escuchaba como si hubiese estado llorando. Pero realmente nuestro susto fue de que llegando a la estación Deportivo Oceanía, ahí el metro se quedó parado, ya no pudo avanzar, que porque había sucedido algo en la estación Oceanía. Nosotros, como ya se había tardado mucho el metro, ahí parado, optamos mejor por bajarnos y agarrar un taxi rápido que fuera a la siguiente estación y ahí subir a darle alcance a mi hija. Nosotros íbamos pensando que tal vez había sido eso lo que la había asustado, el suceso que había pasado ahí en la estación del Metro Oceanía, y que ella pues tal vez había percatado y eso era lo que la había llenado de miedo. Para esto, llegando a la estación Oceanía, nosotros intentamos ingresar, pero los de seguridad no nos lo permitían, que porque había sucedido un terrible suceso. Y nosotros le preguntamos a los oficiales que qué había pasado, que nosotros íbamos a recoger a mi hija que nos había llamado, que se encontraba en ese lugar muy asustada, muy desesperada. Los oficiales amablemente nos preguntaron que cómo era nuestra hija, qué características tenía y que de dónde venía. Nosotros dimos toda la información necesaria y de hecho mi esposa en su bolsa llevaba siempre una fotografía de mi hija. Se la mostramos a los oficiales y llegó un hombre de traje que parecía que era personal del sistema de transporte colectivo Metro. Él nos dejó pasar y nos dijo que
quería que estuviéramos tranquilos, que no fuéramos a espantarnos, que no nos desesperáramos, que había sucedido una tragedia, pero que tal vez si nosotros teníamos algo que ver en ello. Entonces nosotros fuimos con ese hombre que nos permitió el acceso y bajamos. Y ciertamente ya estaban esperando a los servicios periciales para un seguro levantamiento de cuerpo, ya que había una persona en el andén de transborde sin vida. Nosotros fuimos y había autoridades, había personal del metro, había mucha gente ahí alrededor del cuerpo, que ya se encontraba cubierto con una sábana blanca. Nosotros íbamos con este hombre, quien era personal del metro, y él le dijo a las autoridades que nos permitieran la entrada para que viéramos a la persona que yacía tirada ahí sin vida. Y nuestra sorpresa más grande, que nos dejó marcados de por vida, fue que al momento que una persona nos mostró el cuerpo que ya estaba sin vida ahí tirado en el andén, correspondía al de mi hija. Mi hija se encontraba ahí tirada, sin vida, y realmente nosotros entramos en shock. Mi esposa comenzó a gritar, a llorar, nos desesperamos. Nosotros no sabíamos qué había pasado. Cabe mencionar que cuando nosotros llegamos a ver el cuerpo que se encontraba ahí en la estación Oceanía, ya eran casi la 1 de la madrugada y todo estaba detenido. Todo estaba detenido por esa situación que había pasado. Y realmente nosotros nos quedamos impactados porque llegaron los servicios periciales, se llevaron el cuerpo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, el movimiento para los funerales de mi hija, y después de haberle dado cristiana sepultura a mi hija y tratar de investigar qué fue lo que había pasado con las autoridades, a nosotros nos preguntaron que cómo nos habíamos enterado. Nosotros les dijimos lo que había sucedido, que mi hija no había llegado y que mi hija nos había hecho una llamada, pero la gente del Ministerio Público no nos podía creer porque mi hija falleció justamente a las 22:45 de la noche y mi hija nos había hecho esa llamada ya pasado de las 11 de la noche. Entonces no podíamos entender ni dar crédito a cómo mi hija, si ya había fallecido, todavía nos habló por teléfono, y esa llamada quedó registrada en el celular de mi esposa. Hoy, en las cámaras de seguridad, en los videos que llegamos a conseguir del metro y de gente que lo llegó a subir a redes sociales, nos pudimos dar cuenta que mi hija, a la hora de llegar a transbordar ahí el tren que va en dirección Ciudad Azteca, ya que ella venía del aeropuerto, mi hija se fue hasta adelante del andén para agarrar el vagón que era exclusivo de mujeres. Pero al llegar al vagón, mi hija se ve claramente en los videos cómo solamente se lleva las manos al pecho y se duele, y mi hija cae desplomada. Y ciertamente, sí eran entre las 10:40 y 10:45 de la noche, cuando mi hija había transbordado, que había bajado del metro que venía del aeropuerto, que venía de Pantitlán, y que se bajó en Oceanía y que transbordó en dirección Ciudad Azteca. Mi hija se ve claramente como todavía en los videos sube las escaleras, transborda, y al llegar a el andén que viene de Buenavista en dirección Ciudad Azteca, y mi hija camina hacia la parte delantera para abordar el primer vagón de mujeres, mi hija ahí es donde pierde la vida. Solamente se llevó las manos al pecho y se desplomó. Pero mi hija vio algo que le causó mucha impresión y que fue lo que la llevó a que le diera ese infarto fulminante.
no supimos realmente qué fue lo que mi hija vio o qué fue lo que pasó, pero todo apuntó a que fue solamente un infarto fulminante y que le cobró la vida de mi hija. Hoy, mucha gente que supo de esa situación, vecinos, amigos, nos dicen que mi hija sigue apareciéndose justamente ahí donde perdió la vida, en la estación del metro Oceanía, y que mi hija hasta hoy en sueños nos ha dicho a mi esposa y a mí que no puede descansar en paz, que porque ella quiere llegar a la casa. Ella se fue con ese pendiente de llegar a su casa con nosotros, con su familia, y que ya no pudo llegar. Mi hija sigue penando ahí en la estación Oceanía de la línea B del metro de la Ciudad de México. No sabemos en realidad qué hacer, necesitamos pedir ayuda con especialistas para que nos digan qué podemos hacer para ir a recoger el alma, el espíritu, que hasta la fecha sigue penando ahí en esa estación del metro de la Ciudad de México. Esto fue un dolor muy grande para mi esposa, para mí, para mi familia en general, el haber perdido a mi hija, y que hoy mi hija se convirtió en el fantasma de la estación Oceanía del metro de la Ciudad de México. Esto fue un gran dolor para nosotros y espero que nos comprendan ustedes, y si hay alguien de sus suscriptores que sepa qué podemos hacer nosotros para ir a recoger sus pasos, su alma, su espíritu de mi hija, y ya no siga penando en esa estación, se los voy a agradecer demasiado. Muchas gracias.